Dios los esté bendiciendo a todos en esta mañana. Y bueno, debemos estar agradecidos a lo que hemos podido llegar a este lugar. Jesús le dice a los discípulos que el diablo ha pedido para zarandearlos como se zarandea el trigo. Claro, nosotros hoy no estamos muy acostumbrados al trigo y todo lo demás, al modo de cosecha. Antiguamente cuando se cosechaba, luego había un aventador, una especie de tridente que se ponía en una era, según describe la propia Biblia, un lugar, una roca en lo alto, y allí se levantaba y de alguna manera el trigo caía en un lado y lo que era piedritas y todo lo demás caía en otro lugar. Bueno, esa imagen que ellos tenían, más clara que por ahí para nosotros nos suena un poco lejana, ya digo, porque hoy por hoy vamos al supermercado y compramos la harina ya molido y no pasamos por toda esa etapa de producción, pero sí nos revela una realidad de que el diablo no está indiferente. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo hemos visto a lo largo de nuestras vidas y sobre todo en el último tiempo, porque también la palabra del Señor nos enseña de que sabe que le queda poco tiempo y por eso, hermanos, se ha levantado con gran ira, como dice el libro de Apocalipsis, para hacer guerra contra los santos, contra la iglesia que Jesucristo ha comprado con su sangre. Para el que está en el mundo, el diablo no se hace problema porque ya está perdido, pero para el que está en Cristo, a ver si de alguna manera puede hacerlo flaquear, pero allí Jesús dice: mas yo he rogado al Padre por vosotros, y Él está intercediendo. La palabra del Señor nos muestra, dice: abogado tenemos delante del Padre. Y bueno, se han sucedido una serie de dificultades, de pruebas que el Señor pone por delante, y también como iglesia que nos encomienda de orar los unos por los otros, ¿no? Rogad, orad sin cesar, dice la palabra. Y bueno, haciéndonos entonces eco de esa instrucción que, como ya lo hemos aprendido de la palabra, también compete a cada uno de nosotros, porque la iglesia no somos 10, 20 personas sueltas individuales, sino que conformamos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, pero que el resto, hermano, somos miembros los unos de los otros. Y como en el cuerpo de una persona, cuando hay una dolencia, todo el cuerpo sufre esa dolencia. Y así, hermano, dejando de lado la indiferencia, es que instamos a cada uno a estar en oración. Tengo entendido, si no tengo mal la información, que a Rolo lo operan mañana. El hermano Rolo lo operan mañana. La evangelista Ana, que nos visitó acá, también está atravesando una situación bastante complicada de salud. Y bueno, creo que en distintas medidas, tal vez no de salud, a veces quizás en lo económico, en lo laboral, o otra serie de dificultades, todos en mayor o menor escala estamos atravesando distintas dificultades, y es por eso que debemos orar los unos por los otros, estar intercediendo para que el Señor nos permita permanecer firmes hasta el día del fin. Cuando el Señor venga, ¿cómo nos va a encontrar cada uno? Está la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? 5 preparadas con aceite y otras 5 imprudentes que no guardaron aceite. Es decir, sabemos que el diablo anda como león rugiente. Luego de la reunión del domingo pasado, nos daba testimonio el hermano Oscar acá, que también compartió una palabra acerca de las distintas situaciones que le tocó vivir a él y que le sigue tocando al día de hoy. Nos contaba que su señora había sido diagnosticada, le habían dado 2 años de vida. Eso fue en el año 2014. Y a pesar de tener que estar medicada y de una serie de cosas, el Señor le ha permitido vivir al día de hoy. El propio hermano, siendo bombero, me pasó incluso después por privado a mí el reportaje que cubrió aquella explosión que hubo de un barco coreano, creo, cargado de sulfuro,
y donde murieron un montón de personas y este hermano fue parte del salvataje, al punto que quedó sin poder caminar por un año, que me decía, yo siempre me va a ver abrigado, porque a raíz de eso, del sulfuro, los cambios de temperatura realmente lo complican bastante. Me imaginé cuando había visto, por temas de alimentar animales en el campo y cosas por el estilo, había estado viendo el pronóstico y había visto que el domingo iba a estar bastante complicado, y bueno, asumí de que algún hermano a raíz de estas complicaciones podía también llegar a no estar hoy, pero por eso también, por cada uno de los hermanos, debemos estar intercediendo, lo que Dios nos ha dado la gracia de poder llegar. A veces cansados, trabajados, con problemas, pero justamente a eso Jesús dirigió esa palabra: venid a mí los cansados y yo os daré reposo. Así que es en los pies de Jesucristo que nosotros venimos y podemos estar depositando toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas en Él. En la mañana de hoy nos correspondía el estudio de 1 Corintios 15 y ya hemos dilatado bastante haciendo introducciones y complementándolo con otro pasaje, mostrando cómo Dios paulatinamente fue mostrando esta realidad de la resurrección, que no era una realidad entendida ni siquiera por muchos de aquellos hombres que incluso llegaron a escribir parte de lo que es la Escritura. No había una revelación clara de esa resurrección, pero Jesús vino y les dijo: yo le he venido a dar a conocer al Padre, le he venido a dar a conocer los planes, los proyectos del Padre, y el Padre los ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que resucitarlos, para que tengan vida y vida en abundancia, para que tengan vida eterna. Y es de esa resurrección que el apóstol Pablo no quiere que la iglesia tampoco desconozca. Así que ya con toda la introducción que hicimos en las demás reuniones, hoy nos vamos a abocar acá a la lectura y bueno, la vamos a ir complementando, pero vamos a tratar de avanzar un poco, hermano, porque no podemos quedarnos estancados en el mismo pasaje. La resurrección de los muertos, 1 Corintios 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también vosotros perseveráis. Es decir, el evangelio que fue predicado por el apóstol Pablo, hermano, de la manera que fue predicado fue recibido, y de la manera que fue recibido ellos perseveraron en eso. Es muy importante porque parece trivial, parece reiterativo lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero hay gente que abrazó un día una fe y un día dan un paso atrás de lo que han recibido, de haber recibido, por ejemplo, el nombre de Jesucristo como Salvador suficiente de su vida, y un día por cualquier cosa se enoja y no voy más a la iglesia. Y como decía el pastor, Jesús anunció, dije, dejaré establecida a mi iglesia. Así que la iglesia, ¿era algo necesario o no era algo necesario? Es un establecimiento de una extensión del cuerpo de Cristo, hermano, y es una designación de parte de Dios, y cada uno, hermano, debemos ser responsables también entonces de permanecer en la fe, en lo que un día dijimos: sí, yo reconozco esto. No podemos decir hoy: sí, Jesucristo salva, y dentro de 6 meses decir: bueno, sí, pero no nos salva si yo no hago esto y aquello otro. No, o Jesucristo salva o no salva. Usted tiene vida eterna o no tiene vida eterna, tiene fe en Jesucristo o no tiene fe en Jesucristo, ¿tá? Pero esta iglesia, a pesar de las imperfecciones que tenía, como vimos en los primeros capítulos, había recibido el evangelio como lo predicaba Pablo y habían perseverado, se habían mantenido en esa misma doctrina que le fue anunciada por el apóstol Pablo. No se olvide que el apóstol Pablo seguía con sus viajes
misionero, iba a establecer otras iglesias o a visitar iglesias que habían sido constituidas con anterioridad. Y no era extraño de que viniese el enemigo, que viniese gente que no había sido enviada, se metiera en medio de la congregación y hablara allí a la voz de los creyentes, tratando de apartarlos de la fe. El apóstol Pablo no le escribe a la iglesia de los Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, porque se habían apartado, no estaban perseverando en el evangelio que había predicado Pablo, que había recibido la iglesia. Ya no perseveraba. Esta iglesia recibió y perseveró. Por el cual, por este anuncio evangélico, esta buena noticia de salvación en Jesucristo, porque en eso constituía el anuncio evangélico, es eso. El evangelio no es saber de punta a punta desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta la ascensión. No, el evangelio es la buena noticia que Dios se hizo carne, habitó en medio de nosotros y se ofreció a sí mismo como una ofrenda agradable para perdonar los pecados una vez y para siempre, y clavar allí el acta que nos era contraria. Ese es el evangelio. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. O sea, si usted, hermano, hoy acepta a Jesucristo como Salvador y dentro de 6 meses, dentro de un año o mañana, no importa, se aparta de esto y dice: ya no creo que Jesucristo. Bueno, lamentablemente nunca fue salvo. Dice: si no, usted creyó en vano. La salvación no se pierde directamente, nunca fue salvo. Nunca fue salvo, porque el que perseverare hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. ¿Cuándo es el fin? Nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesús. El fin suyo y el fin mío pueden ser diferentes. En cuanto a la cantidad de tiempo que nos queda en esta tierra, pero un día, que es lo que trata este pasaje, va a venir Jesucristo. Los que durmieron en Cristo van a resucitar, y los que estén vivos y sean de Él, el verdadero creyente que depositó su confianza en Jesucristo y que sabe y reconoce y le recibió, va a ser también transformado en un abrir y cerrar de ojos. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Yo quiero que usted vea, hermano, que versículos 3 y 4 hace hincapié en una misma cosa. La enseñanza que el apóstol Pablo transmitió, recibió y enseñó a la iglesia estaba basada conforme a la Escritura. Cuando el apóstol Pablo habla de la Escritura, no está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. No. Está hablando, hermano, de que aún en el Antiguo Testamento Dios había anunciado estas cosas. Y por eso dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ahí tenemos una referencia que nos lleva a Isaías 53. ¿Recuerda? Es el pasaje que iba leyendo aquel etíope en Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe es enviado al desierto. Aquel pasaje que decía: como cordero fue llegado al matadero y no abrió su boca, y su generación, ¿quién lo contará? Lo tuvimos como azotado de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí pregunta el etíope a Felipe: ¿de quién dice esto el profeta Isaías? ¿De sí mismo o de algún otro? Y ahí le dice: no, habla acerca de Cristo, que vino en carne, y le cuenta acerca del ministerio terrenal de Jesucristo, pero con una misión que había sido determinada desde la eternidad. Esa misión de ofrecerse como cordero sin pecado y sin mancha para Dios. Y es ese el mensaje que el apóstol Pablo también transmite, porque no era ninguna predicación, no era ningún mensaje nuevo, sino el plan que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso el apóstol Pablo dice: yo no le estoy predicando una novedad, le estoy hablando algo que ya se dejaba ver
paulatinamente Dios lo iba revelando en las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También la palabra de Dios hablaba esto. Recuerda que cuando fueron allí algunos incrédulos a preguntarle a Jesús, dice, bueno, ¿qué señal nos podés dar de que eres el Hijo de Dios? Dice, no se les va a dar otra señal más que la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Y hermano, como yo digo, Jesús habló y Jesús no tiró una aproximación. Jesús, hermano, fue concreto y se estará 3 días y 3 noches. Eso ya lo habíamos hablado en algún momento. Quizás traigamos un estudio acerca de eso, de cómo se cuentan los 3 días y las 3 noches, pero en efecto Jesús tuvo 3 días y 3 noches, ¿no? Y cuando las mujeres fueron al sepulcro, el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No estaba todavía allí adentro de aquella cueva donde lo había puesto José de Arimatea y Nicodemo. Ya no está, ya se fue. Llegó tarde, como si usted viene el lunes acá y dice, pero ¿cómo? ¿No hay reunión hoy? No, la reunión era el domingo a las 10, no lunes a tal otra. Bueno, las mujeres fueron, pero no fueron en el momento apropiado, porque Jesús dijo 3 días y 3 noches, a los 3 días y las 3 noches, Jesús resucitó. Y cuando las mujeres madrugaron, siendo aún oscuro, fueron al sepulcro, no está aquí, ya ha resucitado. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Será importante esto o no? Porque el apóstol Pablo, si no, dijera, bueno, lo importante no es contar, sino lo importante es saber que resucitó. No. Jesús dijo, esta es la señal de que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, yo voy a estar 3 días y 3 noches en la tierra. Ya cuando no hay esperanza de una persona, allí dice, bueno, realmente está muerto, no queda otra. Y bueno, los romanos tenían también sus prácticas. Si el que estaba colgado en un madero no había muerto todavía, iban y le quebraban las piernas. Eso enseñan también los evangelios, pero Jesús ya había muerto allí en la cruz, por lo tanto, para que se cumpliera la Escritura, dice uno de los salmos, no quebrantarán su cuerpo, es decir, no va a ser quebrado. Así que todas estas cosas que el apóstol Pablo recibió, que la iglesia de Corinto recibió, estaba todo conforme a las Escrituras. Y reitero, cuando hablamos de las Escrituras, estamos hablando de lo que el Antiguo Testamento allí estaba señalando. Y allí hace mención a Salmos y a Oseas, que también usted luego puede estudiar si quiere en su casa, no vamos a extendernos para poder avanzar. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, ¿no? ¿Sabe? Cefas era su nombre, y Jesús le cambió el nombre y le dice, ahora te va a llamar Pedro, que quería decir piedra, pero Cefas, Pedro, es la misma persona, y después los 12. Y acá, hermano, imagínese, la carta a los Corintios arranca con una división tripartita que había en la iglesia. Estaban divididos en 3 partes. Estaban divididos entre aquellos que eran seguidores de Pablo, otros que se habían volcado les gustaba más como predicaba Apolo, otros que habiendo recibido la visita de Cefas, que era Pedro, también estaban allí formando diferentes partidos dentro de la iglesia, cosa que el apóstol Pablo corrige en los primeros capítulos de esta carta, diciéndole, no se equivoque, usted no puede ser, usted que está ahí sentado, tampoco, no puede ser, me gusta cómo predica el pastor David, o el evangelista Ana, o el pastor Renzo, o el hermano Oscar, y ni siquiera me voy a nombrar yo. No, hermano, acá nosotros somos todo, y estamos en este lugar por el sacrificio de Cristo. Si acaso murió
Cristo murió Cefas, por usted murió, lo rescató y así hubiera muerto. Cefas no tiene poder para darle la vida. El único hermano que nos da la vida y vida en abundancia es Jesucristo. Y acá entonces también le dice, bueno, para los partidarios que había allá, no deja de negar realidades. Conforme Dios se le apareció a Pablo, también se le apareció a Cefas y se le apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Imagínense, hermano, aquella iglesia, hermano, porque ¿cómo se le aparece a 500 hermanos? ¿Cómo están juntos 500 hermanos? Porque, hermano, como Jesús lo anunció, iba a dejar establecida su iglesia. No dice, se le apareció a más de 500 hermanos de a uno en uno. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, es decir, estaban los 500 hermanos juntos cuando apareció. Nos comprueba una vez más que Jesús dejó de establecida su iglesia. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y hace estas divisiones porque había un Jacobo, pero que ya había sido muerto, si usted recuerda. Hay un título en Hechos de los Apóstoles que dice, Jacobo muerto, Pedro es encarcelado, cuando el ángel viene y lo libera allí. Jacobo era hermano del Señor, era uno de aquellos, porque sabe que los hermanos de Jesús no creían en él, porque Jesús tuvo hermanos, y tuvo hermanas. De hecho, cuando algunos no creían, decían, no estaban sus hermanas con nosotros, siendo parte, habiéndose casado con gente acá del pueblo, de la localidad. Pero también los que no habían creído en Jesús, más tarde se convirtieron, como Jacobo. Se le apareció Jesús y bueno, no creyó en Jesús, mientras cumplió su ministerio en la tierra, pero luego de resucitado, Jesús en su misericordia se le aparece a su hermano en la carne y también cree y se constituye allí una de las principales dirigentes de la iglesia que estaba en Jerusalén, como lo podemos ver en distintas cartas, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, pero también en otros lugares también lo podemos ver. Y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Es decir, cuando ya parecía, dice, bueno, el Señor Jesús ya se reveló, usted vio a Jesús resucitado, no precisa verlo 2 veces, ya sabe que Jesús resucitó, y de esto trata, ¿no? El final de Lucas y el principio, de hecho, de los apóstoles, de esas manifestaciones de Jesucristo reunidos con los hermanos y ascendido a los cielos mientras lo estaban mirando con sus propios ojos y quedan mirando, ¿no? Y ese anuncio angelical que les dice, o estos varones de vestidura blanca para ser bíblico en lo que decimos, dice, ¿por qué quedan mirando, varones Galileos? De la misma manera que lo vieron irse, lo van a ver volver. ¿Por qué? Porque cuando ocurra la resurrección, el que está muerto, los que están debajo de la tierra, como dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, hay gente que hoy no está alabando al Señor, hay gente que hoy no está orando al Señor. ¿Por qué? Porque durmieron en Cristo, pero cuando Jesucristo venga, todo ojo le verá, dice la palabra. Y aquellos que durmieron en Cristo, hermano, van a verlo siendo parte de esa primera resurrección. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y recuerda, hermano, que esta carta, reitero, arrancó con una disputa, donde uno decía, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y Pablo le dice, yo soy el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque más allá de cualquier otra
pecado o desobediencia o mala conducta que la persona pueda tener, su persecución, su guerra, fue para la iglesia, fue para los hermanos. El apóstol Pablo dice, realmente estuve mal, pero la gracia de Dios obró en mi vida. Y por eso, en retribución, en agradecimiento a esa gracia que obró, perdonándome, porque hermano, para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Y Dios perdonó a Pablo, hermano, como nos perdonó a cada uno de nosotros si hemos podido depositar nuestra confianza en Él. Y cuando esa obra se completa, la persona siente un vivo celo por el servicio a las cosas de Dios. En una de las enseñanzas de Jesús, donde Jesús va a la casa de Simón el fariseo y aparece aquella mujer y le derrama perfume y lava, enjuga, seca los pies con su cabello, dice que en su corazón este hombre que había invitado a comer a Jesús, imagínense, podemos decir, qué buena obra, invitó a comer a Jesús, pero allí llega esta mujer que por lo visto tenía una mala reputación, vivía mal, y este hombre se puso a juzgar, no abrió la boca, pero estaba mirando y dice, esta acá que invité a comer, si realmente fuera un profeta, sabría que esa mujer es una mujer de pecado, no se merece estar acá. Dice, tengo que decirte una cosa. Dice, una persona tenía una deuda, vamos a hablar, 5 pesos, y otra tenía una deuda de 500 pesos. Dice, si a los dos se les perdona la deuda, ¿cuál va a estar más agradecido? Y pienso que el de 500 pesos, dice este hombre. Se lo digo en términos nuestros, actuales, para que usted entienda. Dice, bueno, dice, desde que llegué acá ni siquiera me ofreciste agua para lavarme los pies. Hermano, no venían como venimos nosotros, medias, championes y seguramente en algún vehículo. O si no venimos en un vehículo, por lo menos venimos por calles pavimentadas. No, imagínense andar de sandalia y de túnica en calles polvorientas y tener que hacer tal vez 8 kilómetros para llegar a aquel lugar. Era una cuestión no de religión, de cortesía, hermano, que se estilaba en aquellos pueblos. Decirle, te ofrezco agua para que te lave los pies, para que te lave las manos. Dice, cuando llegué, ni siquiera tuviste la amabilidad de lo más básico. Dice, ahora esta mujer que vos estás criticando, ¿por qué? Porque al que mucho se le perdonó, mucho amó. Y el apóstol Pablo, hermano, es un reflejo de esto. Dice, sí, yo estuve recontra mal y fui uno de los peores, pero ¿sabe qué? Ahí también aplica la palabra. Como fui uno de los peores, he trabajado y estoy haciendo un esfuerzo, lo seguí haciendo al día de hoy, dedicando su vida al servicio de Cristo. Porque como yo lo compartí ayer en el mensaje en la iglesia de Juan Lacase, la carta a los Romanos, capítulo 14, ¿no? El apóstol Pablo demuestra que no solamente vive una vida con la esperanza de la resurrección, sino en la intervención de Dios y en la dedicación a Dios cada día de su vida. Y por eso dice, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. O sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 6. Así que, bueno, esa enseñanza de Jesús en casa de Simón el fariseo y la mujer que le lavó los pies a Jesús y los secó con sus cabellos, reflejan el propio testimonio del apóstol Pablo. Porque o sea yo o sean ellos, recuerde de nuevo en ellos este conflicto interno de esta iglesia, o aún cualquiera de los otros 12 discípulos, o aún cualquiera de los 500 hermanos que hubieran visto al Señor. Así predicamos y así habéis creído. Porque si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos. De nuevo, el testimonio, hermano, dice el apóstol Pablo, yo prediqué acerca de la resurrección basado en las Escrituras, basado en lo que ya el Antiguo Testamento
anunciaba. Ahora después le apareció a Cefa, le apareció a Jacobo, el hermano que no creía, le apareció a los 12, le apareció a más de 500 hermanos a la vez, me apareció a mí también. Dice entonces, hay testigos suficientes para poder dar testimonio de haber visto a Cristo resucitado. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y acá, hermano, entonces trata un problema que había en la iglesia, un problema de entendimiento y un problema de fe. No habían logrado alcanzar a entender de que la resurrección no era un fenómeno exclusivo en la vida de Jesucristo, sino que Él se constituyó en la primicia. Ahora lo va a mencionar esto mismo y vamos a ahondar un poquito en lo que era la primicia. Y el apóstol Pablo viene a ser extensivo, dice, esto es no solo para los testigos que lo vieron, no solo para el apóstol Pablo, que era el que estaba allí dirigiendo esta carta a la iglesia, sino para cada uno de los que estaban en la congregación, para que tuvieran una fe cierta. Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a nuestra predicación, van también a nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Si no creemos en la resurrección, si no creemos que Cristo resucitó, perdemos el tiempo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Es decir, es en la muerte de Cristo, hermano, que nosotros tenemos el perdón de los pecados. Y si usted no puede aceptar esa realidad tan básica de la muerte y la resurrección de Jesucristo, usted sigue viviendo delante de Dios como un condenado. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En términos más modernos, si solamente esperamos que Dios pueda intervenir en asuntos de esta vida, temas de trabajo, temas de salud, temas de otro tipo de problemas, lo que sea, somos dignos de que se nos tenga lástima, ¿no? No es un club social donde se busca, no somos el Rotary Club, el Club de Leones, donde estamos buscando una mejora parcial en alguna cosa puntual. No, hermano, estamos hablando de una transformación, de haber pasado de muerte a vida y de tener una esperanza de vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y allí te puede ir a la carta de los Romanos y ver ese contraste, dice Adán y Cristo. La muerte entró por un hombre, también la vida entró por un hombre, Adán y Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos han de revivir, todos los escogidos, todos los salvos. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? Porque cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hacemos un alto ahí en el versículo 23. Ya vamos a dejar también medio por ahí para no ser demasiado extensos, pero ya avanzamos la mitad del capítulo. Dice, Cristo las primicias. Y ya desde Dios mostraba sus planes, a veces a través de simbologías. Y allí al pueblo de Israel, cuando había sido liberado de la esclavitud de Egipto, iban en el camino del desierto, Dios les anuncia, le dice, bueno, un día ya no va a haber desierto, no van a comer maná y codornices, sino que un día ustedes van a recibir una heredad, van a recibir una propiedad, un terreno, un campo, para que usted viva, usted trabaje y pueda comer de su fruto. Y ahí le instituye de que cuando esta promesa de Dios se cumpla, y cada uno, porque si usted lee la palabra, repartición de la tierra, cada una de las tribus recibió una parte
de una heredad de la tierra que Dios había prometido a los antepasados. Les da una instrucción, dice que los primeros frutos que produzca la tierra debían ser presentados a Dios, como una ofrenda a Dios, pero también como una señal de esperanza de que ese Dios que había permitido crecer ese primer fruto, también traería luego la cosecha normal, la gran cosecha sobre ellos. Pero también tenía un contexto espiritual y por eso se establece eso y se establece esa festividad que marcaba un tiempo específico del comienzo de la cosecha. Era la fiesta de las primicias, que usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. De alguna manera esto era una simbología apuntando a Jesucristo como el primer fruto entre los resucitados. Y por eso el apóstol Pablo, que hablaba conforme a las Escrituras, o sea, estudiaba en estos pasajes y conocía la iglesia estos pasajes, le presenta a Cristo en un paralelo con lo que había sido aquella festividad. El primero en resucitar, pero luego, igual que si uno, yo no quiero ser reiterativo para los que están hace años escuchando mis predicaciones, pero yo siempre les he contado en Valdense, donde yo me crié, había en el fondo una parra, ¿no? Que tenía uvas blancas de un lado, porque hay uvas blancas que maduran y pasan de verde a blanca, y había uvas normales, ¿no? Color tinta así. Y cuando se acercaba la época que la parra produjera, era lo más satisfactorio ir y mirar, y estaba todo un racimo verde con las uvas media chiquitas, pero ya había una que había madurado antes. Y era lo más lindo a uno como niño, ir y agarrar esa uva y decirle, yo comí la primer uva. Bueno, hermano, eso se daba con la primer uva que uno podía comer, pero luego venía por racimos, iba a haber una abundancia. De eso es lo que está hablando acá la palabra, diciéndonos que Jesús fue la primicia, fue el primero en ser resucitado a vida eterna. Insisto, porque hay unas 7 resurrecciones en total detalladas en la palabra, pero resurrecciones que fueron a una vida temporal. Pero esta resurrección de la cual fue parte Jesucristo fue una resurrección a vida eterna. Y esa, hermano, en la resurrección el Señor no nos va a resucitar para que vivamos 40 años más, 70 años más o lo que sea. Nos va a resucitar para que vivamos eternamente con Él. Y vamos a leer solo el verso 24 para terminar por hoy. Luego el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego, o sea, en primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, Y el fin lo vamos a analizar en base a pasajes, como ya dijimos, Apocalipsis 20 y 21. Así que hasta acá el estudio de hoy, hermano. Lo invito a que medite en estas palabras, retransmita la predicación, estudie también para poder tener una fe cierta, para poder saber si estas cosas son así, porque yo lo leí en la palabra de Dios, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, que es la Biblia. Que Dios les bendiga, hermano, y vamos a pedirle a los músicos que pasen.